Muy buenas tardes a todos. Ángela, ¿me escuchas? Sí, Hola, así es, hola. se escucha claro. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿Y me ven? sí, también. También, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la IEEE Sección Perú, al Congreso de Biomecánica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por esta invitación. La verdad estoy muy contento y me siento muy honrado de poder participar con ustedes esta tarde y hablar un poquito de este tema tan interesante que está, yo creo que en boga en los últimos años, que es todo el tema biónico y específicamente el tema de manos y brazos. Hemos visto muchísimos avances en los últimos años y la idea de esta ponencia es justamente aterrizar esos conceptos, aterrizar esos avances y ver cuáles han sido las limitaciones que hemos tenido durante los últimos años y qué es lo que nos hace falta para poder llegar realmente a emular una mano humana como la conocemos hoy en día. Sin más preámbulo, voy a compartir entonces la pantalla. Y me avisas, por favor, Ángela, si la pueden ver. Sí, ya se puede visualizar. Y ya se puede ver, dame un segundo, por favor. En este momento ya estoy compartiendo la ponencia, no sé si la están viendo. Sí, 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 se logra ver. Muy bien. Listo, Listo. entonces el título de esta ponencia es Brazos y manos biónicas de la ficción a la realidad. Eh, Tienen aquí mi correo electrónico y mi Instagram, que normalmente es el que más se utiliza hoy en día. Así que me pueden seguir en esta red y además de eso pueden enviarme cualquier pregunta, comentario, inclusive si quieren desarrollar este tema más adelante en sus carreras o posgrado, etcétera, pues con mucho gusto podemos hablar al respecto. Muy bien. Entonces, bueno, este tema es súper apasionante. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la mano. Vamos a hablar de las características mecánicas, biomecánicas, aprovechando que es un congreso de biomecánica. No vamos a ser muy técnicos, igual que la charla pasada, que me pareció bastante interesante. Pues la idea es que todos los que estemos aquí no nos profundicemos mucho en todo, en terminologías muy complejas y en palabras difíciles de entender, sino más bien vamos a hacer la tecnología, la ciencia accesible para todos los que estemos aquí, sean ingenieros o no, pues para que todos lo podamos entender, asimilar y llevarnos un mensaje claro al finalizar la charla. Durante muchos años se ha hablado de que la mano ha sido la parte del cuerpo humano que hizo que el cerebro evolucionara hasta donde está actualmente y que ha hecho que nosotros seamos seres diferentes a nuestros antecesores, como por ejemplo los chimpancés, y que han hecho que nosotros nos diferenciemos de estas especies gracias a la creación de herramientas y artefactos que nos han hecho vivir pues una vida mucho más fácil. Ese desarrollo, pues Darwin lo mencionaba en sus teorías evolutivas, y era justamente el cómo nosotros hemos ido evolucionando como especie a través justamente del uso de las manos, del uso de ese instrumento que conocemos como mano, pero muchos de nosotros dirán, ¿qué diferencia hay entre la mano nuestra, por ejemplo, y la de un simio? ¿O qué diferencia hay entre la mano nuestra y una garra, por ejemplo, de un águila o de otro tipo de especies que muy probablemente pues tienen una mano parecida a la nuestra? Eh, la respuesta no es fácil, la respuesta desde el punto de vista anatómico, si ustedes pueden comparar de pronto, van a ver que es muy similar. Sin embargo, el tema de la retroalimentación, el tema de los canales de control específico que se han ido formando durante millones de años, han hecho posible justamente que el cerebro nuestro, a través de esa conectividad cerebral, vaya aprovechando de una mejor manera el entorno, vaya socializando más, vaya inclusive creando la capacidad de lenguaje para poder compartir ese uso de la mano, de cómo creo esta herramienta, cómo puedo cazar, cómo puedo hacer para cultivar. Entonces se necesitaba pasar eso de generación en generación y eso fue evolucionando y fue evolucionando a transmitir el lenguaje y hacer de que nuestro cerebro cada vez fuera más evolucionado, fuera más inteligente. Entonces,
Hay varias teorías que hablan de esto. Por ejemplo, Conrad Lorenz hablaba de que muchos animales, justamente como gatos, elefantes, delfines, ballenas, manifiestan conductas de aprendizaje similares a la de la mano humana, pero gracias justamente a todo este tema evolutivo del lenguaje y además de la bipedestación, ha hecho que nosotros pues tengamos una capacidad intelectual superior. ¿A qué voy con todo esto? El tema, y para resumirlo, es, gracias a la mano humana, nosotros hoy podemos manipular manipular el entorno y relacionarnos con el entorno pues de una forma muy eficiente. Gracias a la mano nosotros tenemos experiencias sensitivas importantes que nos ayudan desde muy chiquitos, desde que nacemos, a poder conocer el mundo y a poder relacionarnos con el mundo y a poder manipular y crear y llegar pues al grado de aprendizaje que la mayoría de adultos puede tener. Muy bien. Esto habla justamente de un elemento o una parte del cuerpo bastante compleja. Vamos aquí a desglosar un poquito las partes de la mano y un poquito de cuál es la parte biomecánica y el funcionamiento fisiológico de la mano humana, para que luego podamos ir durante la charla viendo por qué no hemos podido llegar hoy a realmente reproducir la mano humana para sistemas biónicos. De pronto hemos visto manos robóticas muy avanzadas, pero siguen siendo manos que no se pueden utilizar en pacientes amputados por varias razones y más adelante lo vamos a ver. Entonces, primero para conocer un poquito la estructura de la mano, se describe, pues la mano se divide en tres partes principales. La carpo, la parte metacarpiana y los dedos, donde los dedos tienen tres partes o tres huesos cada uno de los dedos, y esto hace que la mano tenga 27 huesos, donde se necesitan aproximadamente 30 músculos para hacer el control de la mano como nosotros, de una mano sana. Y otra cosa bien importante aquí es el pulgar. El pulgar no solamente tiene flexión y extensión como tienen los demás dedos, que es un solo grado de libertad, por decirlo así, sino que tiene 5 grados de libertad, y esto da en total, sumando los grados de libertad que tiene la parte carpiana con el antebrazo, tenemos pronación y supinación, abducción, aducción y flexión y extensión de muñeca. Pues tenemos en total 27 grados de libertad. El control se hace a través de los músculos, de las fibras musculares. Más adelante vamos a ver un poquito de cómo funciona, pero aquí vemos un cuadro muy simplificado de cómo funciona la fibra muscular. Tenemos mioxina, axina y tropomiosina, que son las proteínas encargadas de ese movimiento muscular, que en presencia de la acetilcolina, cuando tiene una estimulación a través de los microtúbulos T, pues se genera esa contracción. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle este tema, y hace justamente que se haga la flexión o la contracción de los músculos motores en el cuerpo humano. Gracias a la resonancia magnética hoy conocemos más o menos, yo en charlas anteriores he hablado un poquito de la dificultad que ha sido de realmente conocer el cerebro humano, de conocer, no solamente desde el punto de vista de cómo hacer en un cerebro vivo, hacer para que nosotros podamos ver realmente cómo está funcionando y aprendiendo de cada una de las tareas que hagamos, y desde el punto de vista tecnológico, cómo adquirir esta señal, sino la capacidad de computación, procesamiento y computación que se requiere para poder procesar esta información es gigante. Y estamos hablando de bastantes teras y capacidades computacionales. Hace poco mostré en una conferencia anterior, por ejemplo, se ha podido hacer un análisis de 1 milímetro cúbico de cerebro, y para lograr hacer esto llevan 2 años los investigadores que están trabajando en este tema, poder hacer realmente el conocer la estructura interna, cuántas neuronas, cuántas capas,
tiene esta cantidad de cerebro. Entonces lo que se hace, por ejemplo, en una resonancia magnética funcional es agarrar bloques muy grandes y yo diría inespecíficos del cerebro que están relacionados con motor, con sensación, con visión, etcétera, durante las actividades que pone el sujeto a que haga de prueba. Entonces aquí lo que se está viendo realmente en una resonancia magnética funcional es el consumo energético que se hace en esas zonas del cerebro durante la prueba. Entonces se puede seguir más o menos el cómo se hace para generar movimiento, cómo se hace para, dentro del cerebro humano, cuál es el proceso para la retroalimentación sensorial, qué papel cumple la visión dentro de todo este ciclo de control motor, y lo vamos a ver un poco ejemplificado en este cuadro que ustedes están viendo en este momento, donde tenemos que la unidad de control cerebral está dividida en tres partes. Está dividido principalmente en generar esa idea de control. Después de que se genera esa idea de control, se inicia el movimiento y se hace la planeación específica del movimiento, y luego se hace la ejecución. Y en esa parte de ejecución es cómo nosotros enviamos las señales hasta en el caso nuestro, la mano. ¿Cuáles son, por ejemplo, si vamos a agarrar un vaso con agua, si vamos a agarrar una esfera o si vamos a agarrar un lapicero, cuáles son los músculos que necesitamos activar y en qué grado y cuántos grados y a qué fuerza y a qué velocidad vamos nosotros a generar ese movimiento fino, o ese movimiento, en el caso, por ejemplo, de que agarremos solamente una barra, por ejemplo, o una esfera, que ese control sea un poco más rudimentario, que no se requiera tanto control fino, pero de todas formas necesitamos que cada uno de los músculos funcione de una forma pues sincronizada, y que existan parámetros de control muy específicos. Eso se hace justamente en toda la parte del córtex motor y en la tercera parte, que es la ejecución del movimiento. ¿Cómo se crea esto? Pues es un desarrollo, yo diría, para resumirlo aquí, no entrar en detalles muy fisiológicos y anatómicos, yo diría que se hace de dos maneras principales. Tenemos ya canales cableados, por decirlo así, donde existen puntos del cerebro, médula y músculo, donde ya existen esos canales específicos, esas vías referentes hacia nuestros músculos, que envían la señal del cerebro hacia los músculos y se puede lograr el movimiento. Pero también tenemos un área en el cerebro que está encargada de decodificar esa idea para que se genere el control. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en agarrar un vaso lleno de agua, por ejemplo, pues nuestro cerebro ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los músculos que tiene que utilizar para lograr agarrar ese vaso, por lo menos en dos etapas principales, que es aproximación y aprehensión. La aproximación es visualmente, necesitamos la vista para nosotros en el espacio, y basados también en algo que nosotros tenemos, que es la propiocepción fisiológica, y es poder, basados en nuestros sensores dentro de cada uno de los motores, saber en qué posición del espacio estamos. Hacemos ese cálculo de una forma muy rápida, sabemos en qué posición inicial está la mano o en qué posición está el brazo completo, y nos aproximamos a ese vaso de agua para lograr agarrarlo. Una vez nosotros ya sabemos que estamos muy cerca de agarrar el vaso, de manera automática, entre comillas automática, el cerebro envía todas las órdenes específicas a cada uno de los músculos específicos de la mano para que logren esa aprehensión fina. Y además de eso, durante todo el tiempo que estamos agarrando el vaso, estamos retroalimentando al cerebro de cuánta presión estamos haciendo sobre el vaso. Sabemos el tipo de material que estamos agarrando, y de esa forma pues nuestro cerebro mantiene una presión sólida sobre el vaso sin partirlo, sin que se resbale, y de esa forma estamos cerrando ese bloque y se hacen todas las correcciones necesarias en tiempos muy pequeños. Más adelante vamos a ver este tema de control fino, pero vamos a necesitar tiempos muy pequeños para que todo este control se haga en tiempo real y no sea pues una labor que no sea práctica para el cerebro humano, y además de eso que no se vuelva pues engorrosa tampoco. Entonces esto nos abre pues una interrogante súper importante, interesante también, es
cómo controlar realmente una mano biónica para que en tiempo real podamos controlar todo todo este tema, tanto la parte de control como la parte de retroalimentación sensorial, ese control fino y esa corrección de movimientos en la mano. Muy bien. Aquí vemos un poquito el tema de la fibra muscular. Tenemos un músculo, ese músculo está subdividido, por decirlo así, en paquetes. Esos paquetes más grandes se llaman fascículos y tienen internamente fibras musculares. Esas fibras musculares internamente tienen algo que se llama las miofibrillas, y esas miofibrillas están envueltas por el sarcolema y tienen unas unidades funcionales mínimas dentro del músculo que se llaman los sarcómeros, que son las unidades justamente que contraen el músculo y que hacen posible ese movimiento. La sumatoria de todos estos sarcómeros son los que hacen justamente que nosotros podamos mover un músculo, acortarlo o extenderlo, acortarlo en cierto porcentaje con respecto al músculo, hasta 40-50% de la longitud inicial del músculo. Y además de eso hay una norma anatómica importante aquí, y es la fuerza del músculo es proporcional al área transversal de la fibra muscular. Eso es bien importante tener en cuenta, y más adelante cuando veamos el tema de energía y empecemos a ver ya el tema de movimiento y compararlos con los sistemas actuadores que existen actualmente, pues vamos a empezar a entender un poquito por qué razón no hemos podido llegar todavía a esa mano artificial que estamos esperando desde hace como 50 años, viendo pues obviamente películas y viendo ciencia ficción por todo lado, mostrando las manos que realmente funcionan súper bien, cuando hoy realmente no hemos llegado a ese nivel. Bien, entonces enviamos la señal de control desde el cerebro, llega al terminal neuromuscular, más o menos en una fibra, en control fino, estamos hablando que 20 miofibrillas están más o menos controladas por una sola neurona, ¿de acuerdo? Eso hace justamente que el control fino sea muy preciso, y por ejemplo con movimientos mucho más diría yo, bruscos, por decirlo así, como el bíceps o el tríceps, pues estamos hablando de que una sola motoneurona podría estar estimulando más o menos unas 100 o 200 fibras musculares, inclusive hasta más. Muy bien. Bueno, aquí pues quise ponerles esta big picture de más o menos de cómo la mano, cuántos músculos tiene, etcétera, etcétera, pero pues en resumen, y hablando de la mano, tenemos más o menos 30 músculos que son los que hacen posible ese movimiento de la mano. Son los que hacen posible el movimiento fino como el movimiento rudo, por decirlo así, de la mano. Los músculos están divididos, los músculos de control de la mano están divididos en músculos intrínsecos, y estos se encuentran dentro de la misma mano y son los responsables de esas actividades finas. Y los músculos extrínsecos son los músculos que están dentro del antebrazo y que se encargan del movimiento más rudo, del movimiento de pronosupinación de la muñeca, y de movimientos que no son tan finos como los que podemos tener dentro de la mano. Muy bien. Bueno, hablando del tema del brazo, porque pues la idea aquí de esta conferencia es hablar un poquito no solamente de la mano, sino de todo el brazo. Hoy en día, por ejemplo, solamente existe una prótesis comercial que tiene movimiento de hombro, o sea, solamente tiene flexión y extensión de hombro, y hasta ahí llega la tecnología al día de hoy. Pero si vemos, fíjense, aquí estamos hablando de más o menos 20 músculos más que hacen hacen posible el poder flexionar y extender el hombro, flexión, extensión de codo, y hacer abducción, aducción del hombro también, para lograr tener casi una movilidad de, yo diría, de 360 grados con la mano en el espacio. Entonces, pues estamos hablando que en total para el control de la mano, más o menos son 50 músculos los que necesitamos para ese control, ¿de acuerdo? De mano y brazo. Bien, desde el punto de vista de fuerzas, cuando hacemos un análisis biomecánico del sistema del brazo, antebrazo y mano,
más o menos en una posición, inclusive una posición donde estamos a 90 grados, donde las fuerzas que ustedes ven aquí que actúan, pues solamente son la fuerza normal del objeto que estamos agarrando y del peso con un centro de masa que pues calculado a grosso modo podría ser la mitad del antebrazo. Estamos hablando de que para poder soportar una fuerza determinada, un peso determinado, necesitamos más o menos en el bíceps 7 a 8 veces la fuerza de ese objeto. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hicimos una prueba con un objeto de 4 kilogramos y se necesitan 470 newtons para poder mantener en estado de reposo ese objeto. Así que, pues, aquí me imagino que hay muchos ingenieros echando ya números y viendo más o menos qué es lo que está pasando aquí. Y aquí con esta diapositiva, lo que quería presentarles era el tema de energía. ¿Por qué es tan importante el tema energético en todo el tema protésico y en el tema biónico? Un sistema, por ejemplo, el sistema completo de brazo, tomando los 3 niveles, brazo, antebrazo y mano, estaríamos hablando de que un brazo promedio humano podría llegar a pesar a máximo 5 kilogramos. Estamos hablando que el 40%, de 40 al 50% de ese peso es fibra muscular. Y según la literatura, más o menos el músculo humano está consumiendo 15.1 vatios por kilogramo por día. Y haciendo cálculos estaríamos hablando de que todo el brazo está consumiendo unas 65 kilocalorías aproximadamente por hora. Estamos hablando de 0.07 kilovatios por hora de consumo del brazo completo. Si nosotros hacemos una analogía con los actuadores, que son los músculos artificiales, hay diferentes tipos de solucionar el tema biónico. No voy a entrar hoy en este tema, pero pues uno de los sistemas, yo diría que el 90% de los sistemas biónicos hoy en día utilizan motores de corriente directa y no utilizan actuadores ni neumáticos ni músculos artificiales todavía con nitinol, ese tipo de cosas, porque el consumo energético es muy ineficiente para estos sistemas o el peso también es muy grande para los controladores. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que un motor convencional promedio que se utiliza en biónica, estamos hablando de un consumo de 2 vatios, estamos hablando de que solo para la mano estaríamos consumiendo 0.06 kilovatios por hora y necesitaríamos pues una fuente de energía permanente para que durante 24 horas estemos brindándole ese consumo, esa capacidad de energía solamente a la mano. Cuando nosotros ya nos vamos al codo y cuando nos vamos al hombro, los consumos energéticos aumentan porque la fuerza que se requiere es muchísimo mayor. Por ejemplo, para levantar normalmente, cuando hablamos de sistemas biónicos, hablamos que por lo menos una persona que trabaja en el día a día en sus actividades en el hogar y normalmente estaríamos hablando de que una fuerza estaría bien de levantar un objeto de 10 kilogramos, de que fuera capaz de levantar un objeto de 10 kilogramos, que inclusive se han hecho pruebas donde un cartero o una persona que levanta paquetes de estas compañías de encomiendas puede durante todo el día levantar cajas de 10 kilogramos sin tener ninguna fatiga muscular y sin afectarse la capacidad de carga de esa persona. Entonces, por eso se habla de que 10 kilogramos podría ser un estándar para los sistemas biónicos en el caso de poder levantar peso en codo, utilizando codo y hombro. Muy bien. A ver, déjenme pensar aquí qué más podemos decir. Otro tema importante aquí, estamos hablando de todo el tema metabólico, el tema de consumo metabólico. Y cuando hablamos aquí del consumo metabólico y la energía, pues nosotros tendríamos que hablar de 3 tipos de consumo metabólico. Uno es estado basal, que es estado de reposo. Otro que es en carga dinámica y el de carga estática. Carga estática es como les presenté anteriormente, donde yo sostengo un peso y no hago ningún movimiento. Y en la carga dinámica, que es donde se miden justamente los sistemas biónicos, es cuando estamos realizando algún tipo de actividad. Existe una estándar también, o sea, ISO ha trabajado en este tema,
y hay tablas, por ejemplo, para poder hacer medición de consumo energético dependiendo de la actividad física, y está en el ISO 8996 por si lo quieren revisar. Muy bien, sigamos entonces. La semana pasada, o no recuerdo si fue hace ya 2 semanas, 24 de marzo, apareció un artículo muy interesante. En la Universidad de Arkansas se desarrolló con éxito un circuito que es capaz, utilizando grafeno, de generar energía para sistemas biónicos. Aquí el tema obviamente es un tema estamos hablando de sistemas biónicos implantados, por ejemplo, donde los consumos energéticos podrían ser mucho más bajos, y estamos hablando, por ejemplo, de un electrodo que sea activo, electrodos activos que utilicen amplificadores, por ejemplo, de instrumentación y ese tipo de electrónica que hablaron anteriormente, donde pues se puede adquirir esa señal de forma activa implantados. Entonces podríamos estar utilizando este tipo de energía. Pero esto abre un horizonte grandísimo de oportunidades y de opciones de investigación, y es seguir trabajando no solamente en hacer chips que sean capaces de generar energía utilizando el grafeno, sino también hacer baterías de grafeno muchísimo más eficientes, con una capacidad de carga muchísimo más alta y que se puedan cargar en un tiempo también mucho menor. O sea, porque esto sería muy ventajoso para los pacientes de utilizar una sola carga de batería al día, o por lo menos tener una carga de batería cada 8 días, cada mes, o que sea muy poco lo que se tiene que recargar. Y se han hecho también experimentos con batería, con carga solar, con diferentes tipos de carga dinámica, para que los pacientes, entre más usen el brazo, pues más se va recargando, o inclusive, como les acabo de mencionar, utilizar otros tipos de energías para la carga de los sistemas biónicos. Muy bien. En actuadores, pues en esta tabla se ve alguna comparación de algunos de los motores que se utilizan en las 70 o 80 prótesis que se han publicado hasta el día de hoy en diferentes papers. Y pues se ve aquí una relación de, por ejemplo, de torque con velocidad, con peso y costo. Aquí es bien interesante. Acuérdense que entre más pequeño el motor, pues va a pesar menos, pero el torque también es menor. Estamos hablando de que la mano humana mínimo está, o sea, se requiere, bueno, más o menos promedio de 90 a 120 newtons, es lo requerido por una mano humana adulta, promedio. Entonces, pues fíjense que aquí, por ejemplo, con un motor que genere 50 milinewtons metro, pues lo que se necesita es hacer un diseño mecánico súper sofisticado para que podamos lograr amplificar esa fuerza realmente a una mano que sea capaz de hacer la prensión, y no solamente prensado fino, sino esa prensión cilíndrica que necesitamos, o esférica, y que sea pues con la fuerza necesaria de la mano humana. De otra forma no podríamos cargar peso como 10 kilos, 15 kilos, porque se nos resbalarían los objetos de la mano. Muy bien, se ha hecho una clasificación de las propiedades de agarre de la mano. Se ha hecho una clasificación interesante, y existen varias estrategias para justamente determinar la movilidad de la mano. Y los primeros trabajos que se hicieron, se utilizaron factores como por ejemplo el agarre, la forma de agarre, el objeto que estaba agarrando, la posición final y la geometría del objeto que se estaba haciendo, ¿no? En 1956, por ejemplo, Napier, que lo van a encontrar mucho en la bibliografía al respecto, él decía que, pues, que las tareas prensiles, que son de agarrar un objeto y sostener un objeto, y las no prensiles, que eran actividades pasivas de la mano, que era gancho, por ejemplo, como levantar o sostener un objeto, se requería justamente pues, de varias partes de la mano, por decirlo así, y varias combinaciones de los 4 dedos, que dijimos que solamente tenían movimiento en una sola dimensión con 3 grados de libertad cada uno, o con el pulgar. Entonces se hace toda una combinación de estos movimientos y aparece una taxonomía o una clasificación de movimientos de la mano de 33 dominios aproximadamente, que se dividen por el agarre de potencia,
o intermedio o de precisión, el tipo de oposición del pulgar, ya sea palmar, pulgar o también lateral, la abducción del pulgar, y también se tiene medido pues la parte de fuerzas aplicadas en diferentes direcciones. Entonces, toda esta tablita es para mostrarles a ustedes lo complejo de los movimientos de la mano humana. Está clasificado en 33 divisiones, y estas divisiones, obviamente, por ejemplo, cuando yo estoy, esto es aprehensión, casi todos son de aprehensión, pero yo, por ejemplo, si yo quiero tocar un instrumento, por ejemplo, como una guitarra, pues voy a tener que estar utilizando varios tipos de estos movimientos en tiempo real. Y esto complica muchísimo la ecuación de control y compleja muchísimo, pues, todos los sistemas, el desarrollo de los sistemas biónicos. Otro punto importante es el tema del tacto. Es súper importante el tacto para poder lograr el control en la mano. Hace poco, pues el premio Nobel del año pasado de medicina fue justamente parte de que descubrieron cuáles eran los canales y las moléculas encargadas de esa retroalimentación sensorial hacia el cerebro. Y esto es para mostrarles que esto se sigue investigando, se sigue trabajando, y no hay nada al 100% finalizado o escrito, que sería que la última palabra. Entonces, a medida que vamos investigando, que se va conociendo más sobre cómo generar movimiento, cómo se controla la mano, y además de esto, cómo se retroalimenta esta información hacia el cerebro, pues vamos a poder también ir diseñando sistemas mucho más sofisticados y más similares a la mano humana. Obviamente, en la medida que más vayamos investigando, pues más de pronto nos vamos alejando, o el gap va a ser mayor entre lo que existe actualmente y realmente lo que se requiere hacer, pero nos va a dar una entrada mucho más precisa de lo que se requiere para el control de la mano. Muy bien. Bueno, aquí ven rápidamente los tipos de sensores de la mano. Pues que tenemos mecanorreceptores encargados de percibir el movimiento, la presión y otras formas de fuerza de contacto con la piel. Y tenemos aquí pues diferentes sensores mecanorreceptores. Son los corpúsculos de Pacini, tenemos los de Ruffini, tenemos Krauss y Meissner. Tenemos también en la piel, tenemos los termorreceptores, y esos termorreceptores son los encargados de sensar los cambios de temperatura. Y los nocioceptores, que son los encargados de, si hay un cambio muy repentino en temperatura o de presión, en el caso, por ejemplo, que nos chusemos con un alfiler, son los que le envían la señal al cerebro diciéndole, quite la mano de inmediato porque está en peligro. ¿De acuerdo? Que son sensores diferentes a los de presión y a los de temperatura. Muy bien. Vamos a empezar entonces a hablar ya que pusimos en contexto el tema del que estamos hablando el día de hoy, que vemos cómo funciona la mano, cuáles son todos los sistemas que están involucrados dentro del control, dentro del diseño, para poder nosotros hacer un sistema bioinspirado de la mano. Pues vamos a empezar a hablar un poquito de los sistemas biónicos actuales y hacia dónde vamos. Pero para empezar esto, lo primero que quería mostrarles era pues, una de las imágenes más conocidas del cine, y es la mano de Luke Skywalker en el Imperio Contraataca en 1980, donde vemos una mano prácticamente humana que es colocada a Luke Skywalker después de que la perdió en combate con Darth Vader, y él siente, si se dan cuenta, pues siente esa presión, siente ese pellizquito que le están haciendo ahí, ese función que le están haciendo en la mano, y la quita, ¿no? Entonces, aquí yo quería mostrarles qué era lo que hicieron en esa época, que es bien divertido. Pues lo que se hizo fue pues todo un dummy, por decirlo así, de una mano biónica, y la persona, el actor en ese momento, lo que hacía era por debajo de la mesa sacar la mano, colocarla en la posición que le estamos viendo ahí, de forma tal que la mano se viera como si fuera parte del sistema biónico, y pues podía mover la mano sin ningún problema, y por eso todo el tiempo la cámara veía, pues era un close-up de la mano en ese momento moviéndose, y así se logró en ese momento, en 1980,
pues esta imagen tan famosa y que hoy sigue siendo referencia o todos tenemos ganas de hacer algo parecido. Muy bien, todos los que trabajamos en esta área. Bien, entonces, para poder nosotros comparar la mano humana con la mano biónica, se deben considerar varios métodos de comparación. Comúnmente se utiliza por la mayoría de los investigadores es el tema de agarres, cuántos tipos de agarre puede hacer la mano, tanto basados como en la taxonomía anterior que les acabo de mostrar, como una taxonomía que se llama la de Tukowski. Se clasifica de acuerdo a esa tablita, se clasifica la mano, cuántos movimientos puede realizar la mano, pero también un examen, pues si se evalúa de una forma más compleja el cumplimiento de la prótesis, pues se hacen unas evaluaciones que son de funcionabilidad, que se llaman la de Southampton, y normalmente está escrita como la SHAP. Son unas pruebas que se hacen en los pacientes amputados cuando utilizan diferentes utensilios de la vida diaria, y consiste en dos tareas principales. Una es utilizar objetos, cualquier tipo de objeto, son 14 objetos los que se colocan frente al paciente, y también se le coloca a realizar diferentes actividades de la vida cotidiana. Con base en eso sale una calificación de qué puede hacer la mano y qué no puede hacer la mano. Y no estamos hablando aquí solamente desde el punto de vista mecánico, sino realmente del paciente, que fue capaz de hacer. Si el paciente tarda más de 100 segundos en realizar algún tipo de actividad, por más de que la mano tenga la capacidad de hacerlo, mecánicamente hablando o tecnológicamente hablando, se da por descartado de que es capaz de hacer esa actividad. Y eso es interesante porque hay sistemas biónicos en laboratorio muy sofisticados, pero que hoy, por ejemplo, todavía no se han podido llevar a la práctica porque los pacientes no los pueden controlar. O sea, no se ha encontrado la forma real, eficiente, que esos pacientes puedan aprovechar esas ventajas mecánicas o biomecánicas que se han logrado en el laboratorio. Muy bien. Aquí vemos un diagrama genérico de cómo debería ser o cómo es un sistema biónico, hacia dónde debe de tender el sistema biónico de todo el brazo y mano. Aquí tenemos un hombro artificial, tenemos codo artificial, tenemos muñeca artificial con todos los movimientos completos, como ya se los mencionaba anteriormente, con todos los 27 grados de libertad de la mano, más los grados de libertad que tiene el hombro y el codo. ¿De acuerdo? Entonces aquí decimos, o sea, esto, pues el papel puede con todo y decimos qué bonito se ve el muñequito, pero cuando nos vamos realmente al tema del control de esto, de hacer una interfaz entre el hombre y el sistema biónico, pues se nos empieza a complicar la ecuación y se nos empieza realmente a volver una situación muy, muy compleja, y que vamos a ver aquí un poquito de cómo son los sistemas de control actuales tradicionales y hacia dónde tiende la tecnología. Bien, esto creo que ya lo repasaron anteriormente el día de hoy. Sin embargo, voy a darle un repaso rápido sobre el control mioeléctrico. Pues el control mioeléctrico existe desde hace muchísimos años, o sea, no es algo nuevo. Fueron inclusive iniciadas al final de la Segunda Guerra Mundial por un científico, Reinhold Rader, que fue la persona que utilizó primero el control electromiográfico. Y esto se basa en adquirir las señales electromiográficas de superficie o las señales producidas por los músculos. Se colocan unos electrodos sobre el muñón del paciente y se adquiere la señal. Esto suena muy bien, suena muy fácil, pero en la práctica y todos los años que llevo diseñando y desarrollando biónica y sistemas biónicos, todos los pacientes tienen muñones diferentes. La anatomía y la fisiología de cada uno de los pacientes es algo súper diferente. El poder lograr la ubicación correcta de los electrodos en cada uno de los pacientes y poder lograr un socket que tenga estos electrodos se vuelve una tarea compleja. El movimiento de los electrodos genera un ruido, que ya también creo que ya lo vieron, genera un ruido que es comparable con las señales mioeléctricas de superficie. Hoy la última palabra de la charla pasada y era ¿por qué esas señales de ruido se generan? Las señales de ruido se generan porque los electrodos,
Acuérdense cómo funcionan los electrodos, es un proceso bioquímico entre la última capa de electrones que hace contacto justamente con ese electrodo de fluoruro de plata, que es lo que normalmente se utiliza, y en el momento en que se mueven esos electrones o se mueve esa capa del electrodo, pues están generando artefactos igual o más altos que el ruido, igual o superiores que la señal que nosotros queremos medir. Y además de eso tenemos una señal de 60 Hz que también es mucho ruido eléctrico. Nosotros somos una antena gigante recibiendo no solamente esa señal de 60 Hz, que es la señal de la señal de corriente eléctrica domiciliaria, sino que también somos una antena para cualquier tipo de frecuencia. Entonces todo eso suma y suma y suma, y a pesar de que existan amplificadores de instrumentación que son los que se encargan justamente de restar ese ruido entre electrodo y electrodo, se sigue presentando ruido y artefactos complejos. Ese es número uno de los principales problemas. Y número dos es cómo clasificar, cómo realmente lograr, a pesar de que nosotros tengamos esos electrodos bien separados y bien posicionados, pues cómo lograr nosotros realmente lograr ese threshold de disparo en todos los pacientes. Como les decía, el muñón es diferente, la capacidad de control en cada uno de los pacientes no es la misma y se vuelve a veces complejo. Sin embargo, este control proporcional o este control mioeléctrico proporcional de superficie, que es proporcional a la amplitud de la señal, es el que más se ha utilizado, y hoy el 90% de las prótesis biónicas siguen utilizando este control proporcional. Y este control también permite controlar velocidad de agarre basada en la amplitud y en la rapidez de cambio de las señales electromiográficas, y además de eso es uno de los sistemas más estables que se tienen dentro de los sistemas de control. Pero muy poco natural. Obviamente aquí tenemos solamente un grado de libertad, podemos abrir y cerrar una mano, de pronto haciendo algunas combinaciones con un solo electrodo, ampliando por ejemplo la base de tiempo, aumentando el número de pulsos o cambiando el número de pulsos, vamos a poder tener una combinación de modos. Vamos a poder cambiar, por ejemplo, de abrir y cerrar la mano a hacer la pronosupinación de la muñeca, por ejemplo. Pero es algo muy poco natural y que, vuelvo y digo, a pesar de que ha sido de los métodos más estables y que más se usan en la biónica, pues es de los métodos que menos se parecen al tipo de control natural de la mano humana, y los pacientes pues en varias ocasiones han expresado la dificultad para hacer actividades de la vida diaria utilizando estos sistemas de control. Muy bien, justamente para mejorar este tema de los pocos, de la poca capacidad que se tenía con los sistemas tradicionales de control mioeléctrico, se generó un sistema de control nuevo que se llama reconocimiento de patrones. Ese control de reconocimiento de patrones principalmente tiene dos vertientes grandes, o sea, principales dos vertientes, y no me trata por mucho tema tierra neuronales ni nada de eso, pero uno es una clasificación básica donde tenemos clasificado unos patrones de movimiento, pueden ser 5, 6, 7, es lo que normalmente utilizan las prótesis que tenemos hoy en día, y esos patrones lo que hacen es, por ejemplo, quiero abrir la mano, entonces reconoce la apertura de mano. Quiero mover la muñeca, reconoce el patrón de movimiento de muñeca. Y esto, ¿cómo es lo de los patrones? Pues es como tomar una foto de la señal que estás viendo en ese momento en el muñón cuando el paciente quiere mover la mano, por ejemplo, o abrir la mano o cerrarla. Entonces esos patrones, se sabe cómo van a ser las señales electromiográficas en ese instante de tiempo, se clasifica de acuerdo a esos patrones, pero si se dan cuenta aquí, pues es un tema lineal, es un tema que primero se hace, aquí lo voy a mostrar un poquito más acá, se hace primero, perdónenme un segundo, sí. Se hace primero el movimiento de apertura, luego el cierre, luego pronación, luego supinación de la muñeca, por ejemplo. Si tiene por ejemplo, un dedo pulgar, esa mano si tiene la capacidad de tener un pulgar, pues podríamos tener abducción del pulgar.
pero todo es lineal. No pueden combinar dos tipos de movimiento al mismo tiempo. Esa es una de las grandes limitantes de este tipo de control. Tendría yo que estar haciendo primero un movimiento, después el otro, y no puedo obviamente ni pensar en mover todos los dedos al tiempo, y mucho menos pues la mano con un movimiento natural como nosotros la tenemos, pues las personas que tenemos la mano sana. Muy bien. Y el control mioeléctrico con método regresivo utiliza un método que es capaz se aumentan el número yo diría, de grados de libertad que se pueden controlar en esa prótesis. Ya se puede controlar, por ejemplo, apertura y rotación, por ejemplo. Se pueden hacer dos tipos de control al mismo tiempo, dos o tres inclusive, pero sigue siendo un tema a pesar de que se aumenta el número y las posibilidades de control, sigue siendo un tema lineal, no se pueden hacer control independiente de los dedos y tiene limitantes en el tema de procesamiento. Me faltó comentar esto aquí atrás. Aquí esto es importante mencionarlo. Estos tipos de control de patrones pues han tenido una eficiencia baja. Existen, y este es el que más se usa, este control de reconocimiento de patrones, el que más se usa en las prótesis. Yo diría un 5 o un 10% de las prótesis que existen hoy en día utilizan este tipo de control, pero solamente se está llegando más o menos a un 85% de precisión en la clasificación. Y eso significa, y es un tema que está de mucho estudio, y es cómo nosotros garantizamos que una persona, por ejemplo, que está haciendo una actividad delicada en su labor, en su trabajo, en vez de abrir la mano, no la va a cerrar y puede sufrir un accidente. Entonces, ese 85% de precisión tiene que llegar a 100. O sea, que siempre que el paciente quiera abrirla, se abra, se cierra y así sucesivamente. O sea, que realmente tengamos la garantía y nosotros tengamos la tranquilidad de que realmente estamos controlando la prótesis siempre de una forma segura. Otro de los problemas que se tienen en estos tipos de método, tanto en el regresivo como en el de reconocimiento de patrones, son los tiempos de procesamiento. Los tiempos de procesamiento óptimos que se estiman para el control de reconocimiento de patrones como método regresivo son más o menos de 100 milisegundos para todas las labores de presión y de 100. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Perdón, no sé si se estaba escuchando o pasó No, algo. sí se está escuchando, se cortó el audio por un momento nada más. Pero sí. Perdón, es que vi aquí el letrero, entonces pensé que no habían escuchado durante todo el tiempo la charla. No, sí, Perdón. no se preocupe. Muy Adelante. bien. Entonces, tenemos delays, por ejemplo, de 125 milisegundos, que son los que tecnológicamente serían los que debemos de utilizar para este tipo de tecnologías, para toda la parte de prensión lenta, como ir haciendo todo el pensado fino. O sea, ese tiempo de procesamiento de 125 milisegundos hoy se está superando a 200 milisegundos, por ejemplo, a 300 milisegundos, y en la medida en que se disminuye ese tiempo de procesamiento, pues estamos disminuyendo esa confiabilidad o esa precisión de clasificación. Eso ha sido otra de las limitantes también en todo este método de procesamiento, de reconocimiento de patrones y método regresivo. O sea, no tenemos hoy el poder computacional todavía en tiempo real que sea capaz de adquirir todas las señales electromiográficas, hacer todo el preprocesamiento, el procesamiento, el filtraje y entregar la señal de control en menos de 100 milisegundos. O sea, esa es una de las metas más importantes. Se está trabajando hacia allá. En laboratorio existen, vuelvo y repito, hay muchos trabajos en laboratorio que funcionan muy bien, pero cuando se llevan a la práctica, los pacientes realmente no las pueden controlar. Eso es importante mencionarlo. Bien. ¿Qué se ha hecho entonces para poder lograr superar este tema de control utilizando electromiografía de superficie? Pues se utilizan dos técnicas importantes. Una técnica es de implantación de electrodos. La idea aquí es de poder insertar los electrodos directamente en los nervios remanentes o en los terminales neuromusculares remanentes. Existen diferentes tipos de electrodos. Existen electrodos que van sobre el músculo, existen electrodos que van, se llaman
cut-off electrodes, que son electrodos que son como una espiral que se colocan sobre la vía conductiva y hacen posible la adquisición de la señal, es mucho más precisa, se puede sacar muchísimo más canales, obviamente depende del número de electrodos que yo esté insertando. Aquí existe una desventaja muy grande y es el tiempo de vida de los electrodos y también, a pesar de que existe la biocompatibilidad, se ha visto rechazo, más o menos un 15 o un 20% de los pacientes implantados con este tipo de electrodos, así que hacer una cirugía extremadamente costosa para tener un rechazo más o menos de un 20% y que la vida útil de esos electrodos sea menos de 5 o 6 años, pues estamos hablando de que se convierte en algo pues, no viable al día de hoy. Podemos tener una persona amputada con estos electrodos implantados que puede utilizar su mano por 5 años y luego tiene que volver a hacerse otra reinserción de electrodos. Se vuelve algo muy, muy, muy costoso. Estamos hablando de que estas prótesis que permiten este tipo de control, o más bien la solución completa, están en el orden de $150,000 a $200,000, incluyendo la cirugía. Así que pues no es una solución viable al día de hoy para todas las personas. Sí aumentan los grados de libertad, los grados de control, permiten mejorar muchísimo el control del ruido y muy probablemente a futuro, yo diría en unos 10 o 15 años, esto puede volverse pues una tecnología más común que se puede utilizar más en la medida que disminuyamos los costos y se mejoren los electrodos. Y existe otra tecnología que utiliza, además de los electrodos implantados, utiliza algo que se llama la reinervación muscular dirigida y es utilizar áreas del cuerpo para poder esos nervios remanentes llevarlos, por ejemplo, hasta el pectoral, que es un músculo muchísimo más grande, e inervar una zona muscular dentro de ese pectoral para que tengamos una capacidad de señal o una cantidad de señal muchísimo más grande, más limpia, por decirlo así, que en el muñón. Y sobre ese pectoral yo podría adquirir la señal y podría, si se dan cuenta, por ejemplo, en la foto de la derecha, poder tener grupos musculares 4 o 5 para hacer diferentes tipos de control. Entonces podrías aquí utilizar, por ejemplo, 5 o 6 grupos para utilizar flexión, extensión, pronosupinación, hacer movimientos de la mano. Entonces depende obviamente de la capacidad que se tenga de separar estos grupos musculares y hacer esa reinervación, pues vamos a poder tener también una selección mayor cuando se haga cuando se tenga este tipo de tecnología. Y aquí puede ser algo mixto, puede ser utilizando solamente las señales de superficie o utilizando también electrodos implantados. Muy bien, aquí vamos a ver un ejemplo de prótesis utilizando inteligencia artificial dentro de la mano sin necesidad de utilizar reinervación. Esta parte es interesante. Fíjense cómo en el paciente al lado izquierdo hace la tarea muchísimo más rápido con un sistema inteligente, y aquí eso es utilizando el sistema inteligente dentro de la mano, utilizando un sistema que sea capaz de diferenciar con menos canales, más cantidad de información, y se dan cuenta que aquí solamente es apertura y cierre, pero tiene un sistema de reconocimiento de patrones mucho más eficiente e inteligencia artificial dentro de la mano que hacen posible que estos movimientos se hagan y se coordinen pues muchísimo más rápido que un sistema de control convencional. Nosotros, por ejemplo, aquí en la compañía hemos logrado movimientos muy rápidos de la mano, o sea, movimientos muy similares a la mano utilizando electrodos de superficie sin necesidad de utilizar métodos implantados. Muy bien. Esto es bien interesante, o sea, la mano, bueno, cuando hablamos de velocidades de la mano, estamos hablando de que la apertura y cierre de la mano es, o sea, menos de un segundo, podríamos estar hablando de 0.8 a 0.9 segundos, apertura y cierre de una mano abriendo y cerrando rápido. Entonces, pues también tenemos que tener en mente que si queremos hacer alguna actividad, si queremos jugar, por ejemplo, softball o béisbol, o queremos hacer alguna actividad que sea de destreza, pues tendríamos que
garantizar que la velocidad de la mano humana, no solamente la fuerza y el peso, sea la misma. Y creo que no les mencioné, pero el peso también es bien importante. Estamos hablando, el peso, bueno, vimos el peso completo del brazo con mano, o sea, brazo, antebrazo y mano. Estamos hablando de 5 kilos, pero antebrazo y mano, estamos hablando del orden más o menos de 1.5 kilos. Entonces, cuando hablamos de 1.5 kilos y empezamos a sumar actuadores, y empezamos a poner tarjetas de control y empezamos a poner la estructura de lo que sea que le pongan, fibra de carbono, aluminio, lo que sea, pero que sea de alta resistencia y no solamente estos de 3D que de pronto pues no llegan todavía a la durabilidad que se requiere o la sí, dureza que se requiere para trabajos de la cotidianidad, pues empezamos a aumentar peso y el gold estándar es máximo 1.5 kilos en antebrazo y mano artificial. Muy bien. Ahora, aquí, y salió justamente, hay una mano que se llama la mano Look Arm. Es una mano que ha costado más de $1.000 millones hacer esta mano. Durante unos 10 años ha sido el desarrollo para esta mano. Esta mano y brazo, esta es la más avanzada que existe hoy en el mercado. Vuelvo y repito, existen diferentes tipos de prótesis que se utilizan en laboratorios, pero esta es la más avanzada al día de hoy, que ustedes pueden ir a comprarla. Utiliza, si se dan cuenta, pues tenemos pues prácticamente toda la movilidad que tiene un brazo humano. La mano no tiene los 27 grados de libertad, pero tiene 7 grados de libertad. Esos 7 grados de libertad de la mano más todo lo demás tiene más o menos, son 12 grados de libertad esta mano, y utiliza para poder controlar esta mano, utiliza varios tipos de dispositivos, no solamente el control electromiográfico, sino que utiliza, por ejemplo, tienen algo que se llama IMU, que son los Intuitive Wireless Foot Control, que fue diseñado solamente para este tipo de prótesis, y es utilizando el pie, pues hacen varios movimientos de la mano. Obviamente esto no es nada natural. Y la otra forma de controlar esta mano es con electrodos implantados. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente video. Aquí en este video, a mí me pareció interesante mostrárselos, porque a pesar de que es la mano y el brazo artificial más sofisticado al día de hoy, si se dan cuenta, fíjense que este paciente sigue sacrificando la habilidad funcional visual. O sea, es uno de los retos más importantes que tiene la biónica del brazo y de la mano humana. ¿Qué significa esto? Acuérdense que hablamos de cuando yo me voy acercando al objeto, sí necesito la retroalimentación visual. Necesito saber en dónde está el objeto y necesito saber en mi cerebro cuántos grados más o menos tengo que mover cada una de las articulaciones del brazo y de la mano para yo llegar hasta ese objeto. Pero una vez yo agarro el objeto, yo no necesito estar viendo. Yo no necesito estar enfocado en si estoy agarrando o no estoy agarrando, en este caso, por ejemplo, un huevo, y si lo voy a partir o no lo voy a partir. O sea, este paciente debería estar viendo para cualquier otro lado, o inclusive no prestando tanta atención y no tanto esfuerzo mental para poder lograr ese control o ese movimiento fino de la mano. Otra cosa importante aquí, si se dan cuenta, en el cinturón de esta persona tiene un procesador, tiene el 80% de toda la capacidad computacional la tiene fuera de la mano. No tiene el brazo per se, no tiene toda la capacidad computacional completa para poder adquirir las señales y poder lograr el control de este sistema biónico. Entonces, pues es una limitante al día de hoy.
Es bien importante pues, tener esto en cuenta. ¿Y cuáles serían entonces las direcciones futuras de los sistemas biónicos? Lo más importante desde el punto de vista control, pues es el cerrar el bucle de visión, cerebro, objeto y control, o sea, y movimiento de la mano. Entonces, hoy la mayoría de prótesis, el 95% de las prótesis del mercado no tienen retroalimentación sensorial. La retroalimentación sensorial es indispensable para justamente tener ese control y esa tranquilidad que le da al paciente poder volver a sentir la presión, la temperatura del objeto y poder hacer ese control fino, inclusive que no le dé miedo estar en una reunión y que si tiene un vaso, qué sé yo, de whisky, no se le caiga ese vaso porque se le resbala o porque le sirve más y entonces pesa y se le cae la mano. Entonces, todo ese control fino debe estar en algún lugar. Nosotros en la compañía, por ejemplo, hemos resuelto este problema colocando inteligencia artificial y colocando un sistema bastante avanzado de reconocimiento de objetos y de reconocimiento táctil dentro de la mano para que pueda hacer ese prensado automático y ese control fino de la mano y de prensado fino automático dentro de la mano para que la persona no tenga que tener ese estrés de control que pueden tener la mayoría de sistemas biónicos. Les voy a mostrar este video. Si se dan cuenta aquí lo que dice, lo que se le pregunta al paciente es cómo se sintió y qué tan natural es. Dice muy natural y me sentí muy cómodo, que no es lo mismo que nosotros vemos en el video anterior. El paciente está sacrificando toda su habilidad funcional visual para poder lograr el control. Aquí el paciente en ningún momento tiene que estar viendo el huevo cuando lo está agarrando y puede estar haciendo cualquier otra actividad sin ningún problema. Eso es una de las ventajas que tienen los sistemas biónicos que nosotros desarrollamos y hacia allá va, o sea, hacia allá va la tendencia de la biónica y eso es lo que se tiene que lograr de una forma mucho más natural cada vez. Bien, otro punto súper importante, pues lo acabo de mencionar, la parte de retroalimentación sensorial. Es bien importante que se incluyan en los sistemas biónicos la retroalimentación sensorial al paciente, ya vimos por qué es tan importante, y existen igual dos vertientes, una es implantada, otra es externa, las dos son viables, las estimulaciones o la retroalimentación por medios hápticos, se ha notado de que da una muy buena respuesta hacia el paciente realmente puede lograr entender cuánta presión está haciendo sobre un objeto, si aumenta o no la presión basado en sistemas hápticos o utilizando retroalimentación sensorial con electrodos implantados. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las prótesis neurales porque ya vimos varias diapositivas donde se hace colocación de electrodos internamente y vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? O sea, qué es lo que hay que hacer aquí. Entonces, lo primero es, existen dos tipos de prótesis neurales o de implantes. Uno es utilizando esas vías aferentes y aferentes para la colocación de los electrodos directamente en esas vías, sacar la información de lo que yo estoy enviando desde el cerebro hacia el músculo o lo que yo estoy recibiendo en caso de que tengamos una mano con capacidad sensorial hacia el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, inserto esos electrodos y adquiero la información. Tengo que tener electrodos biocompatibles. Les comenté anteriormente, a pesar de que los electrodos hay biocompatibles, existen unos tiempos de vida útiles de los electrodos. ¿Perdón? No, okay. fue un audio, disculpe. Ok. Existen electrodos, diferentes tipos de electrodos, pero el promedio de vida útil de un electrodo implantado es de 5 a 7 años, a pesar de que fabricantes dicen que 10. Ese es el estudiado en la mayoría de laboratorios de 5 a 7 años, que pueden dar la señal estable y sin ningún cambio en el tiempo. Muy bien.
Ya hay electrodos de grafeno. Estos electrodos de grafeno tienen ventajas sobre los electrodos convencionales que se han venido utilizando hasta ahora. Y pues una de las ventajas es que tiene una impedancia muchísimo menor y una durabilidad también mayor. Así que pues hay un campo, igual les comentaba en las baterías de grafeno, yo creo que el grafeno llegó para quedarse, es un material con muchísimas bondades y es el material del futuro para todo el tema de biónica, no solamente baterías y electrodos, sino muy probablemente todas las estructuras que podamos desarrollar con grafeno, porque se ha estudiado que el grafeno tiene la capacidad de autorregenerarse, por ser estructuras tan simples que solamente tienen carbono y oxígeno, pues tienen la capacidad de regenerarse, así que podríamos estar hablando de sistemas biónicos que se autorregeneren sin necesidad de mandarlos a un taller. Muy bien, y aquí en esta diapositiva vemos pues un sistema completo de prótesis utilizando un implante en la corteza motora, directamente sobre la corteza motora, para lograr acuérdense que teníamos la etapa de idea y luego teníamos la etapa de pues, organización de los movimientos y luego se envían esos movimientos. Entonces, ese córtex, agarramos el área donde se está generando esos parámetros de control, sacamos los parámetros de control del córtex motor y enviamos las señales de control hacia el miembro protésico o el sistema o el miembro biónico. Esto ya se está realizando. Obviamente este sería el ideal. Aquí el muñeco que ustedes están viendo en este momento, ese es el ideal, es el futuro de la biónica. Sin embargo, hoy se han hecho ya implantes. Perdón, aquí, y vamos a ver este video. In this paper, 2 people with tetraplegia, and it's 2 people who were unable to move their arms or their legs in any functionally useful way, were able to control a prosthetic or a robotic arm simply by thinking about the movement of their own paralyzed hand. And they did that using the investigational brain-gate neural interface system. So they thought about using their own arm and hand as though they were reaching out themselves with their own limb, and the robotic arm moved much the way their own arm would have moved. One of the long-standing questions, not only in neuroscience, but in neurorehabilitation, is whether the cells in the motor cortex and other parts of the brain, whether they continue to function the same way years after that original injury. It is possible for people to use their thoughts to control devices, either a computer or a robotic arm. The way that happens is that we implant a tiny sensor, just about the size of a baby aspirin, just into the surface of the brain, and that sensor pick up the electrical impulses from a bunch of neurons. And each of those little neurons are like radio broadcast towers, putting out impulses. And when they get to the outside, a computer translator converts the pattern of pulses into something that is a command. Y ese otro video, en el video anterior vimos una sola mano robótica. Vamos a ver en ese momento control de ambas manos. Bueno, en este caso, pues estamos viendo, yo creo, el futuro de lo que sería la biónica del miembro superior. Tenemos una persona que tiene unos electrodos implantados sobre el córtex motor, que es capaz de utilizar en este momento la mano biónica o el brazo biónico más avanzado, que es el Look Arm, que ya lo mencionamos anteriormente, y que va a tener la capacidad de mover los dos brazos para hacer cualquier tipo de tareas
prácticamente como si fueran sus brazos naturales. En este caso estamos viendo solamente el tema de control, o sea, aquí si se dan cuenta es solamente una vía. Aquí en este momento no tenemos retroalimentación sensorial. Esta mano no le está dando a este paciente la retroalimentación sensorial de la que hemos hablado. Es solamente la parte de adquisición de señal y control para lograr el movimiento de las prótesis. A este sistema faltaría justamente cerrar ese lazo que ya dijimos de devolverle toda la retroalimentación sensorial y se convierte en un reto gigante para las nuevas generaciones y todas las personas que vienen ahorita trabajando en el tema. Después de 40 y pico de años no hemos podido lograr igualar la mano de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Pues espero que pues con los avances tecnológicos que tengamos en las próximas décadas ya lo podamos lograr. Ya vimos pues que hay varios retos importantes, hay varios limitantes que tenemos desde el punto de vista tecnológico al día de hoy. El sistema de control, las baterías, las interfaces como tal. Recuerden, fíjense en el video que les acabo de mostrar toda la cantidad computacional o la capacidad computacional que tienen fuera del paciente en esa habitación para poder realizar el control. Fíjense que inclusive tienen un entrenador virtual que lo ayuda justamente a realizar primero todas esas tareas y a clasificar todos esos patrones. Entonces la idea sería que fuéramos a la tienda, que compráramos un brazo, nos lo pongamos y empezáramos a trabajar al día siguiente o el mismo. Ese sería el futuro de la tecnología, ¿no? Inclusive, pues, de tener esos sistemas implantados de una forma muchísimo más fáciles, o por qué no adquirir señales directamente del cerebro sin necesidad de los electrodos que conocemos al día de hoy. Entonces, con esto termino la presentación y quedo abierto a la sesión de preguntas y respuestas si todavía nos queda tiempo. Gracias. Sí, gracias por la ponencia, doctor Álvaro. Y sí, ya tenemos algunas preguntas. Primero, un momento. ¿Qué libros o artículos recomendaría para empezar en este campo? Mira, bueno, hay mucha literatura, o sea, más allá de libros, yo recomiendo pues todos los artículos que hay en la IEEE. Hay un área de Bionics and Cyborgs, soy chairman del área de Bionics and Cyborgs para América de la IEEE. Sugiero que lo mejor es consultar papers porque es lo más reciente, filtrarlos por los años de publicación y por lo menos revisar literatura de los últimos 2 o 3 años. Yo considero que es la mejor forma de comenzar. De todas formas, esta persona que me está haciendo esa pregunta, con mucho gusto, si me escribe o me manda un WhatsApp o me contacta por Instagram, pues con mucho gusto le puedo enviar algunos libros, le puedo regalar algunos libros también que tengo sobre el tema de biónica. Ok, otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la visión de la prótesis en el futuro y usted a qué nivel cree que podríamos llegar? Bien, o sea, a ver, yo considero que tenemos un futuro todavía, inclusive sin saber cuál va a ser el alcance y cuáles van a ser los límites de esta tecnología biónica humana. En el caso de las manos, nosotros tenemos que primero, y yo diría que la primera etapa evolutiva, por decirlo así, de los sistemas biónicos es llegar a lograr la capacidad de la mano humana. Sería lo primero que debemos de alcanzar. Segundo, la siguiente etapa sería poder maximizar esa capacidad de la mano humana. O sea, que nosotros tengamos poderes superhumanos, que tengamos una capacidad sobrenatural en la mano, por ejemplo, o que podamos tener 3 o 4 manos, o 5 manos, o tentáculos, o cualquier otro sistema o dispositivo conectado a nuestro cuerpo. Ya estamos haciendo pruebas con Japón, con un instituto con el cual tenemos un partnership, es hacer pruebas colocando, haciendo interfaces cerebro-computadoras para lograr, sin necesidad de hacer cirugías, para lograr hacer control, que cualquier persona esté, por ejemplo, una persona con una cuadriplegia, por ejemplo, en su casa aquí en Ciudad de México, y pueda estar trabajando, por ejemplo, en Perú, o pueda estar trabajando en otra parte del mundo, en una cafetería, o haciendo cualquier cosa,
pero también existe la capacidad, y también se están haciendo experimentos, de una persona con sus dos manos naturales funcionando bien, ponerle 2 o 3 o 4 manos adicionales para que esa persona se pueda potencializar. Y después de esto que sigue, yo diría que es una tercera fase, pues una fase en donde no sabemos qué va a pasar, pero muy probablemente pues las personas van a preferir la biónica a los sistemas naturales y van a ponerse cualquier tipo de artefacto que ya de pronto no van a ser manos, sino cualquier tipo de artefacto que sea capaz de hacer muchísimas cosas inimaginables que hoy de pronto no sabemos, ¿vale? Conectarnos a hacer cualquier tipo de actividad con los dispositivos que nos podamos conectar, crear nuevos, por ejemplo, sentidos. Hoy tenemos 5 entre comillas, a pesar de que nosotros siempre decimos somos 5 sentidos, son más de 5 sentidos, porque de pronto la parte de tacto se puede clasificar en más, etcétera. Pero abrir el abanico, por ejemplo, de sensores. Hace poco salió una película de una persona, un superhéroe de Marvel como que lo muerde un murciélago y entonces tiene capacidades de tener un sonar en su cabeza y tenía ese tipo de cosas muy probablemente lo vamos a poder lograr. Vamos a poder lograrlo con la tecnología, vamos a poder conectar gracias a la plasticidad cerebral otros tipos de dispositivos para conocer la realidad en donde nosotros estamos. El 90% de la realidad que tenemos en nuestros cerebros es inventada por nosotros. Entonces, ¿por qué no? Porque tenemos una restricción en anchos de banda y restricciones técnicas en todos los sensores que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Entonces, en la medida en que nosotros conectemos dispositivos diferentes que sean capaces de ver mejor la realidad y conectarnos directamente al cerebro, pues vamos a poder ampliar las capacidades del cuerpo humano de una forma inimaginable. Listo, gracias por responder nuestras dudas y nada, muchas gracias por la ponencia del día de hoy, ha sido muy interesante el tema que hemos tratado. Y nada, de nuevo agradecerle de parte de todo el capítulo. Muchas gracias, Ángela. Que estén muy bien y gracias por la invitación. Los invito a seguirme en las redes sociales y también a las redes sociales de ustedes para que pues, nos mantengamos todos aquí trabajando en comunidad, haciendo crecer este tema de la biónica y de la biomédica en Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente. Bye.